Un día, cuando Moisés ya había crecido, fue a ver a sus hermanos de sangre y pudo observar sus penurias. De pronto vio que un egipcio golpeaba a uno de sus hermanos, es decir, a un hebreo. Miró entonces a uno y otro lado y al no ver a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente volvió a salir y al ver que dos hebreos peleaban entre sí, preguntó al culpable: ¿Por qué golpeas a tu compañero? ¿Y quién te nombró gobernante y juez sobre nosotros?, respondió aquel. ¿Acaso quieres matarme a mí como mataste al egipcio? Esto causó temor en Moisés, pues pensó: ya se supo lo que hice. Y en efecto, el faraón se enteró de lo sucedido y trató de matar a Moisés. Pero Moisés huyó del faraón y se fue a la tierra de Madián. Éxodo 2, 11 al 15. Durante la mayor parte de su vida, Moisés había sido criado y educado como un príncipe dentro de la corte del faraón. Sin embargo, él nunca había olvidado sus orígenes. Por ese motivo, un día decidió visitar a su pueblo. Al estar entre sus hermanos fue testigo de una escena que lo conmovió profundamente. Un egipcio maltrataba a un israelita. Moisés se sintió tan conmovido que decidió actuar y tras asegurarse de que nadie lo veía, intervino y mató al egipcio. Al día siguiente, Moisés volvió a pasearse entre la gente de su pueblo y vio otro hecho que lo perturbó. Dos israelitas peleaban entre sí. Entonces, tratando de poner orden, reprendió al que maltrataba a su hermano. Moisés tenía razones para creer que su educación, su trasfondo real, su éxito y su gran simpatía por el pueblo de Israel le daría credibilidad entre los hebreos. Sin embargo, al ser reprendido por su accionar, el israelita cuestionó la autoridad y dejó expuesto el crimen que Moisés había cometido el día anterior al matar al egipcio. Ahora bien, ¿por qué Moisés actuó de esta manera, intentando hacer justicia entre la gente de su propio pueblo? El libro de los Hechos nos explica que lo hizo con la expectativa de que sus compatriotas lo reconocieran como su libertador. Sin embargo, no fue esto lo que sucedió. Moisés creía que los israelitas sabían que Dios los liberaría por medio de él, pero ellos no lo entendieron así. Hechos 7:25. Moisés había sido educado en toda la sabiduría de Egipto. Sin embargo, no había sido instruido en cómo servir a Dios. En otras palabras, toda la educación recibida en Egipto fue incapaz de prepararlo para liberar al pueblo de Israel. Antes de matar al egipcio, Moisés miró a su alrededor para comprobar que nadie lo hubiese visto. No obstante, su principal problema es que no miró a Dios, quien no aprobó lo que él había hecho. Sin saberlo, Moisés pretendió adelantarse 40 años a los planes que Dios tenía de liberar a su pueblo. Debido a su trasfondo real, Moisés actuó como un príncipe, y al determinar que uno de los israelitas estaba comportándose mal con su compañero, actuó como juez. Él parecía ser el príncipe y juez perfecto para Israel. Sin embargo, ellos lo rechazaron, y al hacerlo, le dijeron: no queremos que gobiernes sobre nosotros, ni que nos digas lo que debemos hacer. Del mismo modo que los hebreos rechazaron el liderazgo de Moisés, hoy la gente rechaza a Jesús, quien es mucho más que Moisés, diciendo: ¿quién te ha puesto como nuestro gobernante? No queremos que nos digas cómo debemos vivir. Moisés planeó la liberación de Israel como lo haría cualquier hombre, y lógicamente se vio a sí mismo como la persona clave para realizar esa tarea tan importante. Él tenía sus planes, y desde su perspectiva, esos planes tenían todo el sentido. No obstante, el plan de Dios era radicalmente diferente. Cuando Moisés se dio cuenta de que la muerte del egipcio ya no era un secreto, sintió pánico, y entonces huyó al sureste de Egipto, hacia la tierra de Madián, el territorio que ahora corresponde a Arabia Saudita. Huyendo por su vida, Moisés probablemente sintió que el plan de Dios estaba totalmente deshecho. Tal vez, en aquellos momentos, él creía que todas las oportunidades que tenía para liberar a su gente habían terminado y que no había nada que él pudiera hacer. Sin embargo, en ese punto, Moisés estaba justamente donde Dios quería. Probablemente, aunque Moisés no lo entendía, en aquel momento él se sentía demasiado grande e importante y tenía una excesiva confianza en sí mismo como para que Dios lo usara. Por ello, había tratado de hacer la obra del Señor a través de la sabiduría y el poder humanos. No obstante, nada de eso funcionó. Dios realmente usaría a Moisés para rescatar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, pero aún no había llegado el momento.
Moisés había pasado 40 años en Egipto preparándose para ser un gran líder. Sin embargo, aún necesitaba pasar 40 años en el desierto aprendiendo en la escuela de Dios. Dios había dicho que su pueblo permanecería en Egipto y que allí sería oprimido durante 400 años, pero que después de ese tiempo sería liberado. En su ignorancia, Moisés pretendió adelantar esa liberación 40 años. No obstante, él mismo necesitaba todo ese tiempo de preparación en el desierto y también Israel necesitaba todos esos años de preparación en el horno de ladrillos de Egipto. Recuerda, el Señor ordena todo según su infinita sabiduría. Para Él no hay prisa. Sin embargo, el Señor tampoco deja a su pueblo en aflicción ni un solo minuto más de lo necesario.